Una vez que tú aprendes a surfear, no lo dejas. O sea, tú puedes tener tu chamba normal, tú puedes hacer lo que sea, pero cuando amas el surf, nunca lo vas a dejar, güey. Correr esa ola desde que la vas remando hasta que termina, ese es el momento mágico del surfing. Te olvidas, te pierdes, te vas. Es una pasión, ¿no? De aquí checamos las olas, aquí está la terraza, es el VIP para checar las olas. De aquí vemos dónde nos vamos a meter a surfear hoy en la mañana. Soy Carlos Coco Nogales, bueno, me llamo Carlos Nogales, pero más conocido por Coco Nogales. Soy surfista profesional y vivo aquí en Puerto Escondido. El surfista profesional, bueno, pues ya es que ya tienes más responsabilidades, ¿no? O sea, no solamente es surfear sol por placer, sino que ya es más como un trabajo, ¿no? Te levantas a las 6 de la mañana, 5:30, 6, vienes a checar las olas, te tomas un matecito, un té, un café, lo que quieras, preparas tus tablas, las enceras, bajas a la playa. Es algo continuo, diario, es un estilo de vida. Yo, en lo personal, yo puedo decir que estoy viviendo el sueño, ¿no? O poder vivir del surfing, que no tengas que estar trabajando en una oficina de lunes a viernes. Puerto Escondido, Oaxaca, es el lugar más famoso, más importante en el surf a nivel nacional. Pues si fue un día exitoso, con muchas olas, sales con un hambre de la chingada, de así brutal. Te comes un desayuno surfer así pesado y a descansar. Es el famosísimo desayuno surfer. El big wave surfing, el ser surfista de olas grandes, estás surfeando un suelo así grande y no hay ni un salvavidas que te venga a rescatar o alguien. Cuando estás surfeando olas gigantes, eres tú con el mar y algo mal, que hagas que cometas un error y te puede costar la vida, ¿no? O sea, cuando vas a agarrar una ola grande no sabes lo que va a pasar. Todo se para. Estás intentando agarrar una ola grande. 40 pies de cara me he agarrado. Esa es la cuerda, ¿no? Entonces, esta cuerda en la parte de aquí de atrás, la enganchas así acá, estás con tu tabla en el agua y no todos se tiran grande y no todos tienen el apoyo en tener una moto, tener un equipo, porque cuesta una lana, ¿no? En Tahiti es una ola muy tubera, muy perfecta, es corta pero es intensa, puede ser la muerte porque revienta en un arrecife a 1 metro, 2 metros de profundidad y ya tienes el fondo de piedra de reef. Entonces, si haces algo malo, te puede costar muy caro, ¿no? Esta es su casa. Aquí está la jefa de la casa, de este lado. Te voy a enseñar algunas cosas que usamos para surfear olas grandes. Este es un chaleco que un amigo me dejó, que tiene flotación. Esta fotografía fue tomada me parece que fue en el 2003. Pues esta fotografía dio vueltas al mundo, en Australia, en Hawái,
California, en todas partes fue publicada y como que esa ola, mucha gente me empezó a reconocer porque fue mucha publicidad y entonces muchas veces también te digo, es una ola para como que, ¿sabes? Te hace el cambio. Esta revista es una de las revistas más famosas del mundo, ¿no? En el Surfer Magazine. Y en esta revista, de aquí me encontraron para un proyecto cinematográfico que quieren hacer una película con la historia de mi vida. Nací en Aguascalientes, pero mi mamá nos llevó a DF cuando tenía como 2, 3 años y como a los 10 años yo me salí muy temprano de casa. Tuve que aprender a vivir en la calle, ¿no? En DF. Estuve como 6 meses. De ahí decidí irme a Acapulco. Estuve en Acapulco también como 6 meses. Y ya de ahí de Acapulco me vine a Puerto Escondido. Conocí surfers luego y pues ya me fui acomodando, empecé a encontrar trabajo y me fui conociendo, llevando con ellos y me prestaban las tablas para surfear. Y hasta como luego, como a los 6 meses conocí a un extranjero y me regaló una tabla quebrada. Se la llevé a Miguel y me la reparó y con esa empecé. Miguel es uno de los primeros surfistas de Puerto Escondido. Se hizo muy famoso haciendo una reparación de tablas perfecta, ¿no? Que en ningún otro lugar del mundo lo hacen tan bien como él. Tengo, yo pienso que unos 30 años reparando tablas. He hecho cuentas y más o menos he reparado más de 50,000 tablas. Hay personas que me han traído tablas desde California, chavos que vienen desde Hawái, pues que dicen en ningún lugar del mundo me la han reparado mejor que tú, me dicen. Es un Volkswagen rojo, es donde recojo las tablas y las entrego, pues es el famoso 8. Aquí en Puerto Escondido todo el año hay olas, no como en otros lugares cambia mucho, ¿no? Y aquí todo el año tenemos olas. Yo me siento afortunado de ser parte de esta comunidad del surfing, ¿no? de este estilo el estilo de vida que viene acompañado con fiesta, viene acompañado con amigos, convivencia, viajes, amores, adrenalina. El surfer es un individuo que vive con pasión al límite, que cada día que entra al mar en contacto con la naturaleza hay un equilibrio, naturaleza, individuo. Hay momentos para todo y mientras tanto hay que disfrutar el sueño porque en un momento se termina y hay que buscarle. Yo voy a seguir surfeando el resto de mi vida hasta que viva, ¿no?